Pues muy bien, muchacho. ¿Qué nos convoca aquí, Chino Vega? ¿Quieres que te molestemos? Quiere sufrir bullying el día de hoy. Un poco más de bullying. ¿Quieres que te bulliemos? Un poco más de bullying. Bueno, ¿eso te gusta? Me excita. Ok. Me causa cierto escosor en el área En la entrepierna. en extremidades genitales, las cuales ustedes desconocerían su Te, existencia. te vibra el esfínter, vato. El esfínter, exactamente. Pues Oye. vamos a hablar, vamos a tomar un tema que está interesante. Justamente le hablaba a Betillo acerca de este pequeño. Ya, el perro guardián de las estrellas. Hijo de su puta madre. Y acerca de ¿Ya eso, lo leíste, Betillo? No lo he leído. O sea, ahorita que estaba hablando con Juan me comentó que, o sea, que tenía como el tagline de que es una historia muy triste y que pues, te va a hacer llorar. No sé de qué va, no sé si es una novela, no sé si es como una serie de aforismos, güey. La verdad no sé qué sea, pero pues sí me gustaría saber el contenido porque sí suena interesante la lectura. sí, y pues Mira, yo también quiero salir como Chino Vega sirviendo chingaderas así, ¿no? Adelante, este es tu espacio, puedes hacer lo que tú quieras. ujú. Pues claro, no, yo sé que sí, ¿no? Sé que no estamos para satisfacer ahorita a otras personas. Así es, no estamos para, ¿cómo se llama? Para dejarnos doblegar ante los deseos de terceros o cuartos. Pero, pues sí El te punto digo, es hablar de... ajá, sí. Hablar de esto, pero de una parte específica. ¿Cuál? He estado pensando, o sea, y creo que llevamos ya un mes de que me lo prestaste. Y realmente no he tocado ni una página de ese libro, pero es Oh, por una situación. Vaya confesión, ¿eh? Es por una ¿Qué tú estás situación. mamando entonces, cabrón? Dice que es el libro más emotivo del mundo y que te va a hacer llorar y así. Y como que eso ya te predispone, ¿no? Y he estado tomando esa idea de, o sea, ¿qué tan predispuesto estoy a entristecerme en este momento? La tristeza, ¿por qué hay gente que se predispone a entristecerse? O así, o sea, ¿por qué vemos Hachiko? ¿Por qué tenemos estas historias? ¿Por qué es importante para la humanidad estar tristes? Pues yo no sé qué tanto, o sea estar tristes, pero sí estoy de acuerdo. Nos gusta ver este tipo de objetos culturales, ¿no? Nos gusta que algo nos llegue como al corazón, ¿no? Nos gusta poder llevar a cabo ciertos fragmentos que tienen que ver con procesos de nuestra vida y procesos identificativos con el drama o los personajes que se resuelven en una historia, ¿no? Al final de cuentas, un guión o estas estructuras narrativas tienen un sujeto dramático, ¿no? Hay una tensión en el drama y Ujú. hay algo que estos personajes tienen que resolver, ¿no? Por ejemplo, pues suelen ser como estos temas muy comunes entre el amor, el despecho, el odio, la frustración y sobre todo muchos que como la juventud no solo entristecerse siento yo de la parte de la pérdida, ¿no? Sino Ujú. también de la búsqueda, porque muchas de estas series como japonesas de anime, ¿no? Como estos shonen, tienen que ver posteriormente con esas búsquedas, ¿no? De identificarme con el personaje que de entrada se le considera un factor que no puede lograr nada, pero él va descubriendo a través del camino la demostración de sí mismo y la demostración y el reconocimiento a los otros, pero se vive como un sujeto como triste, ¿no? Hasta que van llegando estos atisbos de alegría y de superación, ¿no? Por ejemplo, tenemos a este Naruto, del sueño de ser Hokage, ¿no? Y Ujú. su camino ninja del nunca retirar su palabra, ¿no? Sí. En ese sentido puedo pensar también de que si algo, más bien es pensar si es que buscamos elementos de tristeza o ciertos elementos propios que ya están en el sujeto o en el individuo, ¿no? Por ejemplo, esta otra película, ¿no? La de Hair, ¿no? De esta voz que habla de que alguien se enamora y que va a esta continua como búsqueda de descubrimiento de un personaje, ¿no? Que le hace sentir esta aceptación y cariño
hacia sí mismo, ¿no? Hacia su entorno, hacia su realidad. Sí. Yo creo que se están jugando, ¿no? Estas cuestiones identificatorias. Y por qué no pensarlas incluso, en el sentido de que si hay algo que llaman este malestar como de la época, también tiene que ver con estas cuestiones de las depresiones, con estas situaciones melancólicas, nostálgicas, esta situación de una pérdida constante, porque hay siempre una forma de algo que exige y algo que siempre en el otro tiene eso que dice que no es suficiente, que no eres suficiente, que no se puede, siempre debe de haber aquello mejor, ¿no? Que se puede disfrutar y tienes que acceder a esas posibilidades de disfrutes, ¿no? Entonces, yo acompañaría mucho que va desde ahí, ¿no? De disfrutar estas cuestiones, incluso abusando un poquito nada más de la palabra para meter otro tema a colación, ahí estaría también para mí interesante. ¿Qué tanto estas búsquedas, hablando sobre nosotros, varoncitos, que crecimos en una situación como conflictiva, donde nuestros sentimientos a veces tenían que ser reprimidos, y aunque suena cliché, haciendo una retrospectiva de mi vida, que he estado haciendo, era cierto, ¿no? O sea, sí tenía que tener por lo menos cierta cúpula de hombría que estar cuidando, ¿no? Entre estas cuestiones agresivas, violentas, el personaje, crear mi ficción, las pedas te cuento de mis agresiones, de que voy a hacer esto, el machito típico. Pero ahora que tenemos estas decisiones y estos argumentos narrativos como este del perro guardián de las estrellas, y el darnos la chance de disfrutarnos, incluso permitirnos llorar, porque a mí sí me conmovió un chingo esa mierda, me conmovió un puta madral, ¿no? Tanto así hasta que llevé el mismo librito a sesión clínica, ¿no? O sea, en ese sentido de qué tanto se vuelve hasta incluso una especie de resistencia política, un acto político de retomar aquellas emociones y sentimientos propios que queremos proyectar, expresar o identificarnos o introyectar en estas formas narrativas, ya sin, como vamos, tratando de saltarnos ese malestar impuesto, ¿no? Del hombrecito no llora, del chico es rudo, de lo único que tengo que leer son Spawn o, bueno, X madres, ¿no? O compartir viejas encueradas en los grupos de WhatsApp y madres así, ¿sabes? Claro, esos pinches el pack, ¿no? Los nudes, ¿no? Que también ajá, o que tu feed de Instagram esté lleno de nalgonas, güey, ¿sabes? Eso a mí se me hace la cosa más de la verga del mundo, güey, o sea, no sé, o sea, a lo mejor yo tengo como una, ¿cómo se llama? Soy un arquetipo de vato, no sé, distinto, güey, porque a mí ninguna de esas cosas me llaman la atención, güey. De hecho, en cuanto empiezo como a ver ese tipo de contenido en los grupos de WhatsApp donde me agregan, yo me salgo, güey, o sea, porque me hace sentir como demasiado incómodo, o sea, es como, pues para mí no, eso no es como cotorreo, güey, ¿sabes? Para mí es como de alguna manera denota cierta agresión, güey. Y retomando lo que dice está bien interesante y está bien chido, que la situación es que justamente en tiempos antiguos, o en una, digamos, una cultura anterior de la sociedad, teníamos que ser como fuertes, o sea, como el arquetipo de la persona fuerte, y como que eso llevaba a muchos clichés de que menospreciaban los sentimientos porque los consideraban muy de las mujeres y toda esta situación. Pues es que todavía. Pues sí, todavía hay un largo camino por recorrer, pero pues también es bueno que ya se esté abriendo mucho más esta situación, y lo notamos mucho con el meme del perro musculoso al lado de un perrito como agüitado. Ajá, sí. De que no sé quién, que antes... El Chems así musculoso, diciendo que hizo un montón de cosas y todo como llevado a un esfuerzo físico, a un esfuerzo como de hombría, ¿no? De macho de antaño. Y ahora el Chems de ahora es como un monito frágil, así como que al borde de deshacerse, ¿no? De colapsar. Ajá. Pero realmente es algo bueno, es algo que está bien. Ya llegar a ser esos Chems deconstruidos, o sea, esos Chems que no tienen una armadura muscular y no estamos tan dentro de esta parte de ser como superhombres. Ya no somos el superhombre, ya somos la persona, el ser. Ahí también hay que
hay que meter a colación que esos memes, y como es la misma naturaleza, si se puede hablar de una naturaleza o este elemento discursivo intrínseco del meme, de la apropiación y los propios editores de comunidades de consumidores, que también hay chems que están a favor o cuestionan el por qué no esos valores de antaño. Por ejemplo, me he encontrado varios chems de este tipo de decir, mi abuelo, ¿no? Que cuántas embarazó, cuántas que tuvo relaciones sexuales, cuántos hijos de estas madres, y que ahora tú eres un padrastro, ¿no? Entonces, o de que ya llega de cierto lugar, que la palabra que como coger, como todas estas cuestiones, ¿no? De decir que antes era más varonil ese hombre, el hombre de muchas mujeres, como esta situación irresponsable, también vamos a aceptar en cierta forma que sí, los memes tienen una importancia en cómo reflejan un imaginario colectivo, ¿no? Y una situación de suerte de comunidades de identidades. Entonces, sí hay ciertas comunidades de identidades que exacerban todavía aquella supuesta pérdida idealizada de una hombría especulada en eso que supone ahorita estamos cuestionando. No sé qué tan válida también sea la palabra de construcción, más bien es, yo sentí que tiene cierto elemento crítico, o hay ciertas comunidades críticas que aprovechan ese tipo de memes para colocar comentarios propios, y sí, abusando un poquito de esta como terminología para hacer comentarios críticos a esta masculinidad, ¿no? A estas masculinidades frágiles en las que algunos estamos como inmersos, ¿no? Porque queda como estos huecos que han ido cambiando en una suerte de heridas narcisistas, ¿no? Heridas narcisistas para muchos que ya estamos grandes, ¿no? Y viejos, donde nos vamos dando cuenta que la estructura social ya no requiere en las pedas o en las redes sociales al típico machito, ¿no? Al típico hombrecito moreno tatuado de acá que te pone unos vergazos y ni vergas, ¿no? Más bien ahorita las condiciones que se empiezan a ver incluso, y lo he visto en reuniones que he tenido con compas o con jóvenes, pues jóvenes, lo mismo de la práctica artística, ¿no? Me invita como entre docente y eso, o que gente se suele acercar a mi estudio, tener gente joven, ¿no? Digamos joven que llevo por lo menos unos 7 años algunos, digamos, entonces sí hay una como cambio, ¿no? Muy distante donde ya no se buscan o ya no abogan por tener tan presente esas identificaciones hasta cierto punto, ¿no? ¿Tú consideras que hay una evidente brecha? Bueno, yo lo veo, ahorita te doy un ejemplo, pero ¿consideras que hay una brecha en cuestión como de melancolía o como la depresión como un rasgo de personalidad? Porque, o sea, por ejemplo, yo me considero una persona melancólica, una persona pues un poco triste de cierta forma, o sea, no quiero decir que tenga depresión, que le dicen crippling depression en inglés, que es así como que de la que toma la verga, pero sí tengo que admitir que no soy una persona 100% feliz y creo que nadie en general lo es, pero creo que, por ejemplo, mi porcentaje de felicidad es mucho menor al de mis padres o de mis abuelos, porque, por ejemplo, cuando hablo de que estoy triste o que no me siento como bien en la mesa, o sea, platicando con mis papás, a mi papá como que se le hace raro que yo pueda platicar tan abiertamente de que no me siento bien, porque no estoy tranquilo por alguna situación. Entonces te digo, ¿tú crees que cuestión de como un rasgo de personalidad que haya una brecha evidente entre generaciones? Yo, igual y sí, y es que también tiene que ver mucho con estas presiones, ¿no? Entre ahora la exigencia sí es una presión laboral, una presión de tener bienes materiales, bienes inmuebles, una situación estable que en la actualidad es muy difícil a ciertas edades ya poder concretarlas, ¿no? Eso se vuelve todavía como un arrastre, ¿no? Entre esta cuestión de la estratificación laboral, como un aglomerado de masas, de individuos, en donde hay una disputa continua por tener un bienestar, un buen vivir, ¿no? Y las preguntas son un vivir y para qué es un buen vivir. Eso también nos mantiene. Yo también, yo me considero, yo no soy una persona feliz, ¿no? Y pues no, y a veces a la gente le suena raro, bueno, es que cómo no eres feliz y no, o sea, pues no, la esencia o el chile ahorita yo no soy feliz.
no por eso no quiere decir que no pueda disfrutar muchos aspectos de la vida que estoy viviendo actualmente y de la forma como trato de desarrollarlo, pero no soy en esencia feliz, ¿no? Y esto se puede seguir como repitiendo esto que dijiste de rasgos como de la personalidad. Sí, yo sí creo, sí, en este sentido sí puede haber estos como rasgos tendientes a, digámoslo para no sonar como crítico, como una especie de estas estigmatizaciones o clichés, tristear, ¿no? Una palabra coloquial que todos entendemos, como Ajá, estar claro. tristeándole un rato, como pues ahorita pues, las cosas no van bien o no son como quiero, o simplemente es como esta etapa de mi vida, estoy más tristeando y En la que me saber lo que permito, en la que me lo permito y lo expreso ampliamente. Me permito ser claro, triste y lo expreso. y esa es una cosa bien importante, el me permito estar triste, ¿no? Me permito tristear. Sí, claro, mientras la situación no sea como muy limitante, que nos impida despertarnos por la mañana, que nos mantenga en cama todo el día, que, vamos, que no haya un disfrute de la vida, una pérdida de placer por ciertas cosas que realizábamos, donde empiece a alterar nuestras relaciones con los otros, donde empiece a afectar gente, de forma no grave, sino no, pues tenemos que tristear, ¿no? Aprovechando para contar una anécdota, yo cuando estuve anexado, cuando a los 17 años, cuando llego al anexo, ahí conocí ya vas teniendo padrinos, ¿no? Y pueden ser mutativos o no, padrinos que uno les llama, luego es caijado, dinámicas propias de un anexo, ¿no? Ajá. Entonces, había uno que le llamamos el padrino del amor. Y yo siempre, hablando de eso, en esa etapa de mi vida, a los 17 años allá de estar consumiendo drogas y sustancias y estar viviendo en una casa en la aviación con unos camaradas en una casa de consumo, ¿no? Todo esto, yo siempre hacía una seña que era así y siempre era de sonríe, ¿no? Cuando estábamos tristeando esto, yo lo llamaba el mundo de las ilusiones rotas, cuando nos juntábamos a platicar y hablar y fantasear, ¿no? Por eso el mundo de las ilusiones rotas, no, yo un día voy a tener como un Porsche, un Ferrari, no sé, un día cuando me vuelvan a ver yo voy a ser un gran artista, no, pues yo voy a tener una casa en no sé dónde, voy a estar viviendo, en ese tiempo era que todos querían ser DJs de Psychedelic Trance, no, yo voy a tener una casa, y voy a la playa, y tantas mamadas, ¿no? Entonces, pero siempre era eso, la esencia era de que entre consumo y sustancias realmente es que hay un malestar ahí, hay una predisposición que se viene con este sentido del consumo y otros aspectos emocionales no trabajados que atan al sujeto, esta relación de consumo, objeto-sustancia, y con estas fantasías y con este deseo que se va perdiendo, estas estrategias emocionales inconclusas que no puede resolver las situaciones, un cúmulo de situaciones. Entonces, para regresar a esta historia, yo solía hacerle así. Y lo empecé a hacer en el anexo y el padrino del amor también, de repente, pues cuando me veía tristeando, le hacía así, ¿no? De lejos, ¿no? Así como sonríe, güey, la vida. Pero una vez, ya cuando resulta que el padrino del amor salió, ¿no? De como al anexo, otras cosas, una vez pasó como una semana y nos enteramos que lo habían encontrado en casa, que había muerto de sobredosis, ¿no? Entonces, Wow. la pregunta era ahí, ¿no? Jamás volví a usar esa como seña porque me empecé a cuestionar, ¿no? Entonces, Claro. realmente, ¿qué es estar feliz? ¿Qué es esta agresión? Y una vez también, el conflicto también que tuve con el padrino del amor, una vez sobre esa seña me dijo, es que tú no entiendes, no me acuerdo si me dijo pendejo o algo así, pero me dijo, es que tú no entiendes, pendejo, yo la hago para mí, no la hago para ti, es algo, ¿no? Y a partir de ahí también me empecé a cuestionar mucho, bueno, ¿qué es esto también de la exigencia al otro? Por ejemplo, las palabras de ánimo, todo va a estar bien, que sí las solemos usar coloquialmente, no estoy en contra de eso, pero si no la insistencia tajante de no reconocer la tristeza o el estar tristeando de alguien, sino querer imponerle la obligación de un puesto bienestar emocional, pues también a mí eso se me hace como bien jodido, ¿no? Pues es como, yo siento que ahí es como un concepto aplicado como de la física, güey, de la tercera ley de Newton, güey, que es este concepto de que un cuerpo, un cuerpo, materia, lo que tú quieras, en cierta temperatura, si lo pones al lado de un objeto en distinta temperatura, ambos van a tener la misma temperatura en algún momento, o sea, porque lo absorben. Entonces yo siento que de alguna manera como que
una persona considera que... Porque pegar la tristeza, creo yo, es mucho más fácil, contagiar la tristeza es mucho más fácil que contagiar la felicidad, güey. Así, mucho, mucho más fácil, porque, pues, de alguna manera los momentos malos son los que definen los momentos buenos, y los momentos son malos anteceden a muchas experiencias y a muchas cosas buenas. Entonces yo creo que precisamente la persona que está alegre o que está feliz o que está tranquila quiere como suprimir el tener que lidiar con la tristeza de otra persona o el no admitir que su entorno en ese momento no es feliz, precisamente para él no perder su su tranquilidad, su sonrisa que está expresando en ese momento. Tu Tal máscara vez, de no sé. felicidad, ¿no? Ajá, o sea, esa es mi teoría a lo mejor, o No, sea, yo puedo está estar buena, yo mal, güey. también me gusta y sí creo que sí existen algunos casos, ¿no? O sea, que alguien esté tristeando llega a incomodar a personas, ¿no? ¿Por qué? Porque también es recordar que pues igual no te va a morir y simplemente no quieres estar. Hay frases populares, ¿no? Del Facebook o de esta supuesta psicología positiva o estas chingaderas que van así, ¿no? De rodéate de las personas alegres y aléjate de las personas que se quejan o no expresan situaciones que vamos a decir como tú dices, y en lugar de abogar por una apertura y una escucha de amistad o de acompañamiento, es como pensar en negar, ¿no? Negar que esta situación, que es una situación, no sé si natural, pero es un fenómeno humano, ¿no? Un fenómeno humano de las emociones y sentimientos que pueden atravesar a cualquier sujeto. Y es también la situación de que, o sea, sí te dicen en el Face, ¿no? Esto de rodeate de las personas que son felices, aléjate de las personas que están tristes, todo eso, pero es que, o sea, sí lo puedes hacer, pero las personas felices son tan aburridas. ¿Por qué? Yo creo que también tienen lo suyo, ¿no? Sí, Yo creo que es claro. bonito que estén felices, es padre. Ujú. Vamos, tampoco me refiero a que yo sea un pinche amargado de mierda, ¿no? Donde todo tiene que estar mal y que sí lo era, ¿no? O sea, les digo, es frustrante, ¿no? Como tratar de cuestionarse qué es la vida de uno, ¿no? ¿Qué es esto de vivir en una constante cúmulo de pérdidas, de situaciones donde no se resuelve la situación como uno espera y aprender a hacer con eso otra cosa, ¿no? Porque si no llega el desquitarse, el estar malhumorado, el molestar, el tomar todo personal, el pareciera como si uno estuviera a la expectativa de que el otro quiere agredirnos, ¿no? Que el otro quiere entrar en nuestro mundo para hacerlo como él quiere, ¿no? Y no es netamente más que esta situación narcisista que se está jugando ahí pues vamos, en esta situación de conflicto, ¿no? De falta de recursos emocionales, ¿no? Para lidiar con el otro, ¿no? Que también para este güey que está en esta situación, el que es muy alegre o el que está como feliz o muy positivo se vuelve un sujeto irritable, ¿no? Un sujeto Sí. que no quieres convivir con él, ¿no? No quieres vivir con su exceso de alegría e incluso llegas a mencionar que es fingido, ¿no? Y tratas de buscarle cualquier chingadera para decir es que ese cabrón es tan miserable como yo, ¿no? Y Sí, ponle, ahí está la diferencia. Igual y sí es miserable como tú, pero el punto es qué hace él con eso y cuáles son sus recursos emocionales o personales de otra forma que logra hacer con esa situación miserable otro cambio de su vida, que no es netamente amargado o en la situación de las adicciones un borracho seco a las adicciones y todos fumando y bebiendo y valiendo verga. sí, ya sé. Hoy soy niño sano, pero por lo general sí, sí pisteo. Por obligación. Este, bueno, mira, yo, últimamente, pues yendo a terapia, esto lo he hecho últimamente, o sea, habíamos mencionado hace poquito que por una pérdida que tuvimos de una persona, un conocido cercano, empecé a cambiar varias formas de mi personalidad y de mi forma de ser y de concentrarme como en las cosas importantes, ¿no? Pero yendo a terapia, pues, o sea, me comentaron o sacamos la conclusión de que para las personas es muy difícil aceptar los hechos, o sea, aceptar que hay cosas sobre las que tú tienes control y aceptar que hay cosas sobre las que no tienes control y aceptar, o sea,
¿Cómo ponerlo como palabras? El hecho de tener que enfrentarte a tus situaciones no significa que les tengas que buscar una solución todo el tiempo, sino que muchas veces solo tienes que aceptarlas. Por ejemplo, no puedes evitar una ruptura porque eso también depende de otra persona. Entonces, tienes que aceptar pues varias cosas, o sea, tan que ya no existe el mismo cariño, ya no existe la misma confianza, ya no existe, etcétera, 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 y eso no depende de ti, o sea, tú no puedes solucionar eso. Al mundo, Eso es algo que tienes que solucionar, digo, que tienes que aceptar. en el momento de entrar en el mundo y de tener que comenzar a socializar, tienes que tener alguien debería de darnos esta línea, ¿no? Este tagline de, ¿sabes qué? Esto va a pasar, vas a relacionarte con esta gente, pero pues ellos van a morir, ellos van a desaparecer, ellos van a hacer cambios porque no son tú. O sea, eso es lo que realmente afecta más duro, ¿no? Que, o sea, la gente a tu alrededor va a desaparecer o tú vas a desaparecer de esa gente y no lo puedes controlar. Pues sí, pues es que ahí recordando algo como lo que mencionó ahorita Betillos, esto de aceptar las cosas que no puedes cambiar, ¿no? Y tener la fuerza para poder, la fuerza como sabiduría para cambiar las que sí puedes, ¿no? Me recuerda esta de San Agustín, ¿no? Esta de la serenidad, esta que le llaman la oración de la serenidad. Y sobre todo hay algo que implica mucho esto que estamos hablando, ¿no? Hay un título de un libro de Nacio que me gusta mucho el título, y bueno, también parte del contenido, se llama El dolor de amar, ¿no? O sea, a final de cuentas, amar no se refiere solamente a este sentido coloquial de pareja, ¿no? Sino con estas pérdidas que uno tiene, ¿no? De la imagen de sí mismo, con el empleo, con situaciones que se llegan a evaluar tanto o cargar afectivamente de formas tan grandes que la pérdida de esto es como se dice, ¿no? Se llevan una parte de nosotros y esa parte es irrecuperable porque cuando sucede y es una de las más fuertes cuando el otro pues muere, ¿no? Ahí sí es como irrecuperable, por lo menos ya un saludo, un hola, ¿cómo estás? Un me va bien, no te quiero hablar, o el chisme de que sigue vivo y le está yendo bien, ¿no? Situaciones de esas, ¿no? Que se comparten y al final de cierto, esa construcción entre la amistad, entre la pareja, entre pues, estos vínculos tienen que ver con situaciones afectivas depositarias de ambos lados, ¿no? De la estructura Claro. de los individuos con quien se relaciona, ¿no? Y sí, de la noche a la mañana puede haber esos cambios, ¿no? Ese distanciamiento, esa forma de alejarse, esa forma de cambiar de posición, ¿no? Si de pareja, expareja, amigo, desconocido, despreciable, sujeto con el que no se quiere volver a tener una palabra, ¿no? Un cruce de palabras, ¿no? Entonces sí son posicionamientos donde el otro, ese otro, el otro también, el otro como semejante, nos coloca, ¿no? Y asumir también esa pérdida, pues duele, ¿no? Y reclama, ¿no? Reclamamos, ¿no? En el sentido de decir, y ahora con esta cuestión de la hipercomunicación o esta situación de estar siempre conectados, lo que vemos ahora son muchos fenómenos, ¿no? Que tienen que ver con una invariable cantidad de mensajes de WhatsApp, una cantidad de invariables en el Facebook, tajearse, como este reclamo de tratar de mantener la existencia, ¿no? De tratar de calmar esa angustia que nos genera el cambio de posición para el otro, ¿no? Para este otro semejante. Pues yo también creo que en general, o sea, pues como tú dices, cualquier pérdida, ¿no? La pérdida de un trabajo, de una oportunidad, de una experiencia, un vínculo afectivo, o sea, creo que o sea, también como dices, güey, o sea, es como cada quien reacciona ante la pérdida, pero generalmente también es como am, el saber o el darse cuenta que el hombre está constantemente perdiendo. Bueno, no el hombre, el humano está constantemente perdiendo Pero, pues sí es socialmente. la situación, o sea, nos encontramos o sea, la situación es que forjamos nuestra vida en base a una cultura de estabilidad, justamente también, y retomando lo que hablábamos de
esto de que, del sueño, ¿no? De los sueños, de decir, voy a tener un carro, voy a tener una casa, voy a tener esto. Y cada vez que estamos como en un trabajo o algo así, estamos pensando en esa estabilidad y decimos, ok, estoy en un escalón y se siente que te caes de ese escalón cuando algo te desestabiliza como un despido o ya sea una ruptura amorosa, porque pues obviamente sabes que pues yo tengo planeada una vida y es la desestabilización nada más. Más bien es como que somos seres que están buscando una estabilidad, pero es una estabilidad predispuesta, ¿no? O sea, no sé si este sea el verdadero camino que busca el budismo. Un desapego emocional, es que se trabó un poco esta cosa, pero al final dice sobre esta situación que trastabillamos, donde nos desestabilizamos, donde hay una pérdida de algo y al final de cuentas esta situación tenemos que generar un apego, y dices el budismo, por ahí va el hilo del comentario. Solo fue un punline como, esto lo que buscaba el budismo de nosotros, pero pues no. No aterrizó. No aterrizó. Nunca llegó. No, porque sí, porque el budismo tiene sus dharmas, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Dharma, pero sus caminos, ¿no? Podemos encontrar ramas, ¿no? El Dharma Buda tibetano. Entonces, entre esas situaciones también no todo es como este desapego absoluto, que para la situación brahmánica sí era un desapego, ¿no? Absoluto. Pero es que hablando en este sentido, ¿qué es lo que nos permitiría a nosotros condicionarnos a querer fingir o tratar de lograr nuestra condición de sujetos contemporáneos, sujetos citadinos, ¿no? Y sujetos de estas lógicas neoliberales, o digamos, para no estar tan grandes en estas generalizaciones, para estas lógicas de empleo, lógicas de superación personal, ¿no? O sea, en el sentido de proyectos, de la propuesta artística, de generar contenido en redes. ¿Qué tanto nos beneficiaría mantener un supuesto lógica de desapego? En primera, no podríamos disfrutar contenidos como El perro guardián de las estrellas, ¿no? O sea, pues se mete ese desmadre, ¿no? Yo creo que más bien que ese desapego, que a veces se confunde, ese supuesto desapego, lo confundimos con ese temor a volver a estar lastimados, ¿no? Que nos vuelvan a herir, y entonces se vuelve como una coraza de coraza. Me acordé de estas palabras. Se vuelve algo así. Ajá. Y pues bueno, creo que esa explica, ¿no? Bueno, o dirige más o menos. Sí, o sea, realmente lo que estamos haciendo, lo que haríamos no sería generar desapego, sino simplemente decir, ya no voy a hacer esto porque, ya no voy a tocar el lumbre porque me quemo. Pero pues... Es como, no recuerdo cómo se llamaba, ¿era el conocimiento empírico? ¿O sí. Sí. Okay, porque sé que el conocimiento empírico es como ese conocimiento que tienes prácticamente desde que... No, es el que adquieres a través de experiencias, ¿verdad? O sea, a través de... Sí. Sí, pues así como te quemas con fuego, entonces te empiezas a toser si tomas así como si estás en una alberca, abres la boca y empiezas a ahogar, etc. Ese es conocimiento empírico, según yo. No sé, güey, si pues, o sea, como que volviendo también al punto que mencionabas hace rato sobre Naruto, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el personaje porque, pues, de alguna manera era un personaje también que estaba, pues, de alguna manera, invadido por estos sentimientos de tristeza y de desapego que mostraban los demás personajes hacia él, porque, pues, él era como el paria de la aldea, y él quiere ser precisamente Hokage o el líder de la aldea para ser reconocido por los demás. Y o sea, de alguna manera me gustaba el personaje precisamente por eso, porque, o sea, el personaje no permitía que esa sensación de tristeza lo limitara o lo hiciera... Lo envolviera. Ajá, o sea, pusiera barreras en su avance personal, o sea, eso lo motivaba para salir hacia adelante. Entonces,
No sé, o sea, digo, es una característica que necesita todo héroe, según el arquetipo de Joseph Campbell, que pues empezar como una persona como uno y después, o sea, adquirir ciertas motivaciones para llegar a la meta o al MacGuffin que está buscando, ¿no? No sé, o sea, creo que mucha gente de repente, o sea, como que eso como, igual, estar en una situación de una sociedad de constante consumo, de constante comparación, de constante lucha personal social, es lo que de repente hace que esas barreras las pongamos nosotros mismos, o sea, no que existan, o sea, no que sean, pues, creo que, o sea, para mí, a lo mejor debería de haber una clase en la escuela, en la primaria o en la secundaria, donde te enseñen a ir lidiando poco a poco con este tipo de condiciones, de experiencias, de todo eso, ¿no? No sé, porque yo la verdad siento que soy una persona completamente ignorante en cuestión de emocional, una persona muy emocionalmente ignorante, la neta. ¿Eso no resultaría contraproducente en cierto modo el punto de predisponer a la gente justamente como el perro guardián de las estrellas nos predispone a que es el libro más emotivo que puedas leer? O sea, No, realmente no es como que nos pongan en el kinder o desde así una clase en la cual nos digan que esta es la vida, bienvenido a la vida, va a ser lo más horrible que puedas vivir, y que te empiecen a dar como estas predisposiciones de cómo vas a vivir estas cosas. pues no predisponerlo, sino que sepas por lo menos que, o sea, saber que hay un momento en el que hay que reconocer que estás triste, que hay que reconocer que estás feliz, que hay que reconocer que no que digas así como, güey, estoy triste y sé que esta es la fórmula, porque no existe una fórmula, nadie tiene la fórmula porque todas las personalidades son diferentes, pero por lo menos saber que va a existir o sea, saber que en el momento en el que esté triste, puedo reconocer que existe esa tristeza y que de acuerdo a mis parámetros de personalidad que adquiero mientras voy creciendo, puedo enfrentarlos de este tipo de estas formas. O sea, como diría BoJack Horseman, güey, el tener que ignorarlo hasta y pretender ser feliz hasta ser feliz y bueno, que se te olvide que estás pretendiendo ser feliz. No sé. Hay algo, a mí me gusta esa situación. Por ejemplo, regresando un poquito a esto del Naruto y el personaje, ¿no? Y sí, el tanto camino de héroe y es que lo importante es que toda esta nostalgia y esta tristeza que el güey tenía y que se representa visualmente con el columpio, ¿no? Que hasta Ajá, que le sí. dicen el columpio kun, ¿no? El punto es que es bien interesante. El personaje va resolviéndose en esta búsqueda de quiero ser Hokage para que todos me reconozcan y el punto importante que me quieran, ¿no? Y una parte también importante dentro de los primeros episodios que va resonando en lo largo de la trama del estado emocional de Naruto es cuando le menciona a Hiruka Sensei, ¿no? Este güey, es que tú fuiste el primero en reconocerme. Entonces es que le da una valía y una importancia al personaje en primer momento a la comunidad donde pertenece. Desde ahí se va reactualizando cada vez más este individuo a ir dando cuenta que si bien podía reconocer a los otros, que es sumamente complicado en nuestra vida, de reconocer la importancia y el valor que tiene, al final de cuentas, de este amigo, ¿no? Perdido que se podía volver Sasuke, ¿no? Y que regresara a la aldea y todo este desmadre, ¿no? Iba reconociéndose, ¿no? Ya cuando entra a estudiar este modo sabio, ¿no? Que regresa a salvar el discurso emotivo que tiene con Nagato, ¿no? Sobre Sí, quién sobre... es ser ahora y qué se busca, ¿no? Yo creo que en nuestras vidas, haciendo esos paralelismos, nosotros en paralelismo nos enfrentamos a situaciones así en nuestra vida, ¿no? Claro que no vamos a usar chakras ni jutsus ni genjutsus, y ahí viene algo bien interesante en los paralelismos. Yo en lo que es la valía, ¿no? Del reconocimiento, yo en mi práctica clínica a veces hago ese paralelismo gracioso de yo sí llego a trabajar con dibujos o con imágenes que pido, con elementos creativos, ¿no? Que suelen resolverse, ¿no? Y no es de las mejores técnicas,
no es, pero es como decir es mi jutsu, ¿no? Es como una estrategia con la que yo trato de resolver, no vamos a comparar el jutsu de sombra de clones con el Tsukuyomi infinito, con estas mamadas, ¿no? Vamos, que puede haber más, quizás en su tiempo pueda aprender mejores estrategias para resolver, pero aún y es donde yo trato de colocarme y dar una valía a aquello que estoy siendo ahora para poder ofrecer algo hacia el otro, ¿no? Ofrecer abiertamente las posibilidades que uno tiene en un compromiso con el otro, ¿no? En una búsqueda de X, ¿no? Ya será quien decida en sus búsquedas, pero eso es a lo que vamos, estas narrativas, estas estructuras de guión que se generan con esta tensión dramática y estos sujetos del drama nos permiten ir identificando. El punto a veces es que uno se concentra nada más en los puntos esenciales de principio a fin, no, pues es que Naruto sí llegó a ser Hokage, ¿no? Pues bueno, pero de eso hay un chingo de episodios y de relleno y de todas estas madres. Cuando se habla de eso, el relleno suele volverse más importante porque es lo que nos va dando las pautas del desarrollo efectivo emocional de los personajes con quienes acompañan para poder llegar a generar tanto pausas dramáticas como impactos de pérdida, que son las que se suelen trabajar mucho en ese desmadre. Por ejemplo, Attack on Titans no sería lo mismo sin ese desmadre, porque lo que nos duele es saber que vamos a perder a esos personajes porque se enfrentan. La serie nos plantea un punto importante, es todos son mortales y todos están hablemos de las primeras temporadas, ¿no? Del anime, ya el manga después se vuelve a empezar a desarrollar más diferente, más acción, más un contenido más digerido ya si terminaste las estructuras, pero los primeros momentos, ¿no? De las primeras como temporadas, ¿no? Entonces, este Attack on Titans, repetir Titans, esta madre con todos estos pinches personajes, ¿no? Ya ves que tiene por montones. Entonces, digamos, todos estos episodios como de relleno nos hacen poder en un contacto emocional, que eso es una genialidad para el mundo en que sea más dolorosa, sea más frustrante y genere más tensión. A lo que voy, en nuestra forma de desarrollarnos en nuestro entorno, a veces vemos ver más que principio y final, y un final supuesto idealizado y ya resuelto, cuando las etapas de nuestros procesos son también enriquecedores, ¿no? Pero estar abierto a esas posibilidades son las que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y a veces no queremos atravesarlas. Bueno, ya todo esto, Chino, el punto era hablar del perro guardián de las sillas, pero nos desviamos. ¿Cuál fue el pedo? ¿Qué pasó? Está bien, porque justamente era de eso. Era, o sea, comenzar con esta situación de el perro guardián de las estrellas y comenzar a hablar acerca de la predisposición a la tristeza. Y creo que eso nos llevó a otro lado y es lo bonito de esto, que en realidad es como si estuviéramos embriagándonos juntos. Exacto. O sea, el pedo para ir a otro tema. Creo que o sea, precisamente este episodio explica perfectamente como el sentido de lo que es el podcast, ¿no? O sea, es como, puede haber pláticas de anécdotas, puede haber pláticas cagadas, puede haber pláticas de chistes, de un tema en particular, pero pues al final del día también existen estas pláticas profundas, un poquito más introspectivas, y son temas que a veces no nos gusta tocar porque son complejos, son difíciles, son cada quien lo maneja de forma diferente, o sea, son muy subjetivos. Entonces, o sea, la neta, creo que pues, hablar de algo así, sobre todo con una persona tan letrada como va, y también con tanta experiencia, la neta, es muy, muy satisfactorio, al menos para mí. Sí, en realidad se está sintiendo muy, muy tranquilo esto y se siente muy bonito cómo estamos evolucionando. O cómo evolucionamos de un tema sencillo, más bien no tan sencillo, pero intrigante, a temas que están como que, wow, esto me está causando... Tripeando. O puedo quedarme con algo de lo que dijeron estos tres pinches borrachos, ¿no? Así es. Tenemos de todo en este podcast, tuvimos de todo y estuvo muy bonito. Bueno, que yo les cuento que he reducido mi forma de beber, ¿eh? Todavía estoy batallando con la de fumar, pero con la bebida
es otro tema en mi persona, en mi conflicto, que sí la he estado, ya llevo rato como resolviéndola, ¿no? Ya no es de toda la semana y no solo por la cuarentena, sino desde antes de la cuarentena, o sea, ya no se trataba de estar ebrio. Y me vi en esa etapa, hablando de estas narrativas, ¿no? De qué es esta etapa de mi vida entonces, y todo mío, mi vida se resuelve en este personaje que creé de las chelas, ¿no? Y de las Kawasakis, porque yo lo llamaba así de llenar las redes sociales de las Kawasaki, todo pinche Kawasaki, y a la verga, y ahí eso, y en esencia era parte real, ¿no? O sea, sí era de estar ebrio las semanas, ¿no? O sea, no, para no ser hipócritas, o sea, sí era un consumo exacerbado, que es esa responsabilidad con mi talento, ¿no? Que eso salió una vez en una sesión, que es ser responsable con el talento, si es algo que se tiene que cuidar, abonar, y hay una rola, ¿no? De estas de Nash, ¿no? Que dice disciplina y corazón, ¿no? Entonces, son como esas frases que te llegan como los personajes reiterativos de, bueno, el cómic americano no suele recurrir tanto a esas frases, al menos que sea como de otro tipo más que es la mía, le llaman esta novela gráfica, ¿no? En el sentido, por ejemplo, con Mike Mignola, Dave Stewart, en Hellboy sí encontramos esas discusiones, ¿no? Como existenciales, de para qué y cómo, ¿no? ¿Cuál es mi proceso más allá de solo levantarme a combatir demonios, ¿no? Que podrían ser los nuestros, ¿no? Los nuestros personales. Yo creo que esas son las formas en las que, de alguna manera, también esta cultura popular se alimenta, nos retroalimenta y alimentamos en estas cosas que vemos transformadas en guiones, ¿no? En estructuras narrativas, porque ahí también entra algo bien interesante, ¿no? La psicología del personaje, ¿no? ¿Quiénes son aquellos con los que buscamos esa posibilidad identificatoria que están atravesando, si bien situaciones materiales distintas, pero en esencia profundamente similares, ¿no? El desprecio a uno mismo, la búsqueda de uno mismo, la continuidad, y bueno, ahí sí, hablando un poquito del perro guardián de las estrellas, es esa pérdida fundamental, ¿no? En la que atraviesa este pequeño perrito, ¿no? En la que se va resolviendo hasta con un desenlace que todo es una especie, una suerte de una broma de la vida, ¿no? La tumba de las luciérnagas, ¿la han visto? Sí, claro, claro. ¿Qué opinan de esa? Pues, He visto una más fuerte, güey. O sea, hay una mucho más hardcore. En general me gusta, pero o sea, siento que le quitan como cierto elemento dramático al decirte desde el principio qué va a pasar con los dos personajes. Pero, o sea, invariablemente es muy pulveriza los sentidos, pues, o sea, te hace muy sensible. Pero, por ejemplo, vi otra que se llama Gen Descalzo, algo así se llama. Es un niño que igual, durante los ataques de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, durante los primeros 30 minutos vemos a este niño junto con su hermano haciendo tareas del hogar y ayudándole a la familia y todo, y conocemos a la familia durante los primeros 30 minutos. Y tú piensas que va a ser como un mismo argumento similar al de la tumba de las luciérnagas, donde van a estar los dos hermanos tratando de sobrevivir, y no, el hermano, perdón por el spoiler, yo sé que muchos no lo han visto, pero es para ejemplificar más esto. El hermano que estuvimos viendo durante los primeros 30 minutos de la película, conociéndolo, sabiendo quién es, muere y se queda su hermano mayor y su mamá, que está embarazada, son los que tratan de sobrevivir. Entonces, pues eso de alguna manera me hizo sentir como peor porque, o sea, yo tenía la expectativa de decir, estos dos niños van a ser los que van a llevar la historia, y no, o sea, al final terminan matando al hermanito. Eso se me hizo muy cruel. eso debiste saberlo desde antes, porque si lo hubieran hecho así, estarían plagiando la tumba de las luciérnagas, así que pues, desde antes de verla ya, ya se les uno de los dos niños. Uno de estos se va a morir. Pues sí. Mejor no me encariño. Y pues bueno, predisponerse está bien.
Creo que es lo que nos deja como de lección esta conversación. O sea, estar predispuestos a la tristeza está bien estar triste. Está bien chingón ir a terapia. Todos deberían de ir a terapia. Ujú. No es algo que le respecte a la gente que está loca, porque todavía está ese estigma en el aire, muy duro. Sí, claro. Ujú. Es una forma también de conocerse uno mismo. O sea, y yo hasta que fui a terapia lo asimilé un poco más. La búsqueda de uno mismo también es una cualidad de uno, no es un defecto, es una cualidad. Así es. Y también saben que está bien. Unas chelas. Shibolet, narrativas desde el anexo. A huevo. Aquí está, de hecho, nuestro autor del libro. Miva, háblanos un poco. Ah, sí, en este libro soy coautor, es con Carlos Guevara. Ajá. Lo publica la editorial Diván Negro. Sí, me veo igual, ¿verdad? Que pinche estar feo siempre. Cachetoncito. Aquí está la foto de No, Van. pues, estar feo, güey. ¿Cuál es el pinche? Ya siempre uno tiene que cargar con esa esencia. Pero el punto de este libro es un trabajo que estuvimos desarrollando a partir de un trabajo con sujetos de anexo, ¿no? Estos sujetos de anexo no son solo los que están internos, sino son todas las personas que tienen una relación con el espacio, ¿no? Sea el psicólogo, que en ese tiempo yo estuve trabajando con psicólogos, sea la gente que es administrativa, sean los familiares, sean los de seguridad, X, ¿no? Cada uno de esos espacios tiene sus lógicas de administración propia y estos son los sujetos de anexo, están inmersos, ¿no? Entonces en ese libro trato de desarrollar, ¿no? ¿Qué sería plantear unas formas de tratar de comprender ese fenómeno o esa estructura del anexo y genero unas especies de categorías, ¿no? Una la tomo de Rosenfield, que es la mentira como categoría estera. Yo agrego la frontera como subjetiva, ¿no? Y la frontera material física, que sí la existe, y el discurso alienante del anexo, ¿no? Que es esto que se maneja ahí, ¿no? De somos anexados, venimos de lo más bajo de la mierda. Todas estas formas discursivas que de alguna forma subvierten una subjetividad dándole otro posicionamiento al colocarse como anexados. Entonces, también parte de que Carlos Guevara y Antonio Gavino estuvieron trabajando con unos grupos ahí mismo dentro del espacio para generar algo que era narrativa vivencial. Entonces, a través de estos talleres de narrativa vivencial con los que ellos trabajaban, fueron generando una serie de digamos, no son así como microrelatos y una suerte de exvotos negros que son ilustraciones del padecimiento o de las acciones que habían hecho para reflexionarlas en las mismas sesiones como grupales, ¿no? O dentro de esta talleres de narrativa vivencial, entonces ahí reproducimos algunos, ¿no? Que se generaron, explicamos más o menos de por qué esta lógica de este tipo de talleres y pues bueno, parte mía también fue como tratar de generar hipótesis o tratar de teorizar un tanto sobre esta situación, ¿no? De los fenómenos de los anexos. Para entonces ya tenía 3 años previo trabajando con estas situaciones, ya había desarrollado otros proyectos previos, trabajando en esos espacios, o sea, ya me había documentado, ya había hecho una suerte de bastantes entrevistas, ya había atendido distintos pacientes en estos espacios, ¿no? Entonces se va condensando posteriormente de lo que fue mi tesis de licenciatura de psicología. Entonces, agradeciéndole a la doctora Xochitl Quetzali, que ella me acompañó en ese transcurso de generar esa tesis de licenciatura que hablaba sobre esos espacios también, que se fue depurando y transformando hasta convertirse pues, en esa pequeña apuesta, ¿no? De ese librito de Chibolet, narrativas desde el anexo. Muy bien, muy intrigante, la verdad. También otro de esos libros que no me he predispuesto a leer. No. Ya, tienes que leerlos, chinos. Ya estuvieras acá con los comentarios, ¿no? Pues acá dices esto y por qué esto. Ya los tengo aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde se puede conseguir el libro para la gente que quiera darle una ojeada? Se puede adquirir conmigo. Ya sea conmigo, que yo todavía tengo ejemplares
250 pesos, o se pueden conseguir, creo que todavía la editorial Diván Negro tiene, ahí en Facebook pueden encontrarla como Editorial Diván Negro, microlibrería. Vale. Así Ahí es. se puede conseguir. También, perdón, ajá, di. Eso que dices, va, de que debería de estar ya con las preguntas picantes acerca de tu libro, así de que aquí escribes esto y así. No es un club de lectura de señoras, Pendejo. yo lo prometo que sí vamos a hacer las preguntas así de que hay que hacer un podcast de lectura para hablar de Shibboleth. Pronto haremos un podcast de lectura. Pronto leeremos Shibboleth para centrarnos en el tema y en su contenido y sus enseñanzas. También si tienen chance. Antes también. Ajá, sí. A leer El perro guardián de las estrellas, ¿no? Sí, también El perro guardián de las estrellas. Hay que hacer un club de lectura de esos dos libros. También si tienen chance por ahí de conseguirlo, mucha gente pensarán a lo mejor que es raro porque no sé si todavía siga en ejecución de trabajos la editorial en la que se publicó, pero todavía hace arte, artes plásticas, haces pintura, ¿no? Haces también dibujo, etcétera, ¿no? Sí, como instalación, ¿no? Instalaciones en conceptualismo latinoamericano. Sí, eso sí me gusta. Por ahí chile, mole y pozole. Por ahí les recomiendo que una colaboración entre Va y Guillo, Vortex, Vortex Comics, no. De la editorial Torbellino, antes, ¿cómo se llama? No sé, les digo, no sé si siguen ejecuciones, sí, un saludo a Sofi. A huevos. Pues por ahí ella se hizo famosa. Ella ya triunfó en las altas esferas, ella ya vota por el PRI. Ojalá no me oigan porque me mata, pero escucha nuestro contenido, un abrazote, Sofi, dama Sofi. Abrazos para Sofi. Y les digo, o sea, sí. También estaba Fer, ¿no? Sí, eran Sofi Fer. Sofi Fer, no me acordaba del nombre de la hermana de Sofi, pero Sofi Fer. Ojalá todavía sigan en ejecución los proyectos de Editorial Torbellino. La verdad me he desconectado un poquito de eso, pero ahí pueden encontrar los cómics en los que había colaboración de Va. Se llama Vortex, una colaboración de Guillo y Va. De hecho, solo publicamos uno con Editorial Torbellino. Después los empezamos a autopublicar. Ok. Entonces, después siguieron el 2, el 3, el 4, que ya fueron los otros, pero de forma como independiente, que fueron los que generamos. ¿A qué va? Sí, o sea, si hay oportunidad de conseguirlos, igual con Va, pues adelante, chido, échenles una ojeada. Muy buenos también. Ya no tenemos. Güey, pero aparte en estos cómics aparecía mi personaje favorito que tú dibujabas y que te presentabas con él, era un perrito blanco. Galuga. El Galuga. Sí, aquí están. Yo guardo mis copias, como ya no. Este fue el último. Salió con la RGB. Ajá, con RGB en un evento, ¿no? Creo que en Bóvedas. Este era el 3. Este era el 2. Este era la reedición del 1. Y este es el primerito. Este fue con Editorial Torbellino. Esos son los Vortes. Los Vortes. Pues bueno, pues vamos, yo creo que la paramos aquí, muchachones, para no, porque hay muchísimo que hablar y tampoco queremos que se haga un pedo de 2 horas, 3 horas. Estaría chido, pero pues también hay que descansar un poquito la tripa. ¿Alguna red social donde nos recomiendes ver tu trabajo de lo que sea? O sea, si es para alguna consulta, si es para alguna exposición, lo que tú quieras anunciar, aquí es tu momento para anunciarte. Sí, pues se supone estamos trabajando en mi página de internet, pero por lo pronto tengo el Facebook personal, Luis M. Sánchez Leija, y mi Instagram, no soy el va, es no-soy-el-va. Con doble A. Eso sería en donde, sí, doble A. Ese sería en donde se puede encontrar esas cosas, ¿no? O contactarme.
Va que va, Por cierto, estaba fingiendo que bebía para sentirme rudo. La botella sigue teniendo la misma cantidad. Está bien, estos Jumax de piña. Sí es. ¿Dónde conseguiste chela? No, son estas pequeñuelas que está sacando Victoria que no tienen alcohol, o sea, tienen 1.8. Ah, sí, de 1.8, ¿no? Sí, es una Sí, el relación. vacío legal. Las chingonas. Ajá. Las que sí necesitas más de 2 sixes para ponerte pedo y sin compartir Sí. con tus compas. Bien sabroso. Pues bueno, Pues a mí me muchas ponen... gracias, muchachos. No, hombre, de nada, va, aquí eres bienvenido cuando quieras, y a Juan y a mí nos pueden encontrar en @vatopendejocomics y en las, ¿cómo se llama? En las redes de Night Night Show, que Así son... Knife Night Show en YouTube, Knife Night Show en Facebook, @knife_n_c en Instagram y Knife Night Show presenta en Spotify. Ahí tenemos todos los podcasts y pronto vamos a tener más sorpresitas y cosas así. Y más invitados, y seguramente tendremos a Va una vez más. Te agradecemos mucho, Bueno. brother, que nos hayas acompañado, y esperamos que te la hayas pasado chido platicando Claro que con sí. nosotros y reencontrándote, porque yo hace mucho que no te veía. Igualmente también. Estaba mucho tiempo que no Gracias. te veo. Pero pues ya haremos algo bien bonito. Sigan disfrutando la cuarentena, chicos. Y pues nos vemos. Y no se agüiten, es bueno tristear, no se queden ahí nada más. Así es. Chido.